Bien, vamos a conversar con el doctor Edgar Ahumada, médico cirujano especialista en bioresonancia, egresado de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buena tarde y buena tarde al auditorio. Páncreas, tu órgano poco valorado y delicado. Y delicado, sí. Vamos a platicar un poquito sobre el páncreas. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro auditorio tendrá algún conocido, familiar muy cercano, que cada vez se escucha más el cáncer de páncreas y la pancreatitis, ¿no? Entonces, la verdad es que si le preguntamos a de 10 radioescuchas dónde está tu páncreas, pues a veces no sabe ni qué es el páncreas, ¿no? Y porque es un órgano que poco se menciona por nosotros los médicos, ¿no? Y es un órgano muy importante que cada vez conforme pasan los tiempos, con este cambio de alimentación, con este cambio de vida, es un órgano que cada vez más se nos presenta en la consulta con un problema, porque la mayoría puede saber que el páncreas es un órgano, es una glándula como tal que te secreta insulina, y la insulina pues tiene mucho que ver con la diabetes, ¿no? Entonces mucha gente puede decir, bueno, sí conozco el páncreas, que el páncreas secreta insulina, y la insulina si me hace falta pues me da diabetes, pero no solamente eso hace el páncreas es una glándula que también secreta algunas enzimas que sirven para tu digestión, la amilasa, la pancreatina, ¿sí? Que son proteínas que sirven para desdoblar los alimentos, para desdoblar la grasa y desdoblar la proteína. Pero se enferma el páncreas, sería la pregunta. O sea, primero como radioescucha, ¿qué me debe de importar? ¿Dónde está mi páncreas? ¿Y qué es el páncreas? Pues el páncreas se va a encontrar en tu abdomen, debajo de la costilla, pues en la parte media aproximadamente, ¿sí? Muy abajito de la costilla, en la parte media del abdomen, está un poquito más pegado hacia la columna, y es una glándula que te va a secretar insulina y te va a secretar esas enzimas. Ahora, ¿qué le pasa a mi páncreas? ¿Cómo lo puedo cuidar? ¿O cómo sé si está enfermo? Bueno, pues a todos aquellos pacientes que de repente llegan a tener periodos largos de inflamación intestinal, de problemas de dispepsia, es decir, que sientan que el alimento se les regresa, que siempre están inflamados después de comer, ¿sí? ¿Qué daño nos puede tener esto? Bueno, pues eso puede ser una deficiencia de enzimas pancreáticas, ¿sí? Ese es lo más sencillo. Aquellos pacientes que están constantemente en forma clínica con inflamación intestinal, que como y me inflamo y que siempre tengo un abdomen, pero y bueno, que ya no me queda la ropa y no es grasa, sino siento una inflamación de globo, pues bueno, quiero decirte que una de las grandes causas es que puedas tener algo que se llama insuficiencia pancreática, es decir, que tu páncreas dejó de secretar las suficientes enzimas para digerir la grasa y la proteína. Entonces, esa es una causa muy importante, pero eso es lo más sencillo, ¿no? ¿Qué es la otra cosa que puede tener? La famosa pancreatitis. ¿Qué es una pancreatitis? Ahí es donde tenemos que cuidarnos también, los radioescuchas, porque es una inflamación del páncreas y una paralización, ¿sí? Su nombre lo dice, pancreatitis, se inflama el páncreas, paraliza su función y de repente ya no te secreta enzimas digestivas, ¿sí? O te puede secretar demasiadas enzimas digestivas si tú comes, y es algo muy grave. Y aquí viene, ¿cómo se produce una pancreatitis? Bueno, principalmente consumo de grasas altas, consumo de alcohol, ¿sí? Y consumo de tabaco. Eso es bien importante. Yo creo que es como el filtro, ¿no? Sí, de alguna manera el páncreas pues va a responder de acuerdo a la grasa que tú consumas, pero muchas veces... ¿El páncreas la regula? El páncreas lo que va a hacer es tirar unas enzimas, unas sustancias químicas que va a desdoblar la grasa, ¿sí? Es decir, la va a hacer más en una forma más digerible. Entonces, si tú no tienes buenas enzimas y te comes una cochinita y en la mañana siempre estás inflamado, probablemente sea que tu páncreas esté en insuficiencia. Y por otro, probablemente que tu páncreas tenga una infección, porque el páncreas también se infecta. Se puede infectar de bacterias patógenas del abdomen, como la E. coli, ¿sí? Un estafilococo, entonces son bacterias que también le afectan. ¿Y cuál sería lo más grave? Lo más grave, y que quiero poner énfasis, el cáncer de páncreas. Probablemente alguno de nuestros radioescuchas conocerá a una gente joven que falleció de cáncer de páncreas. ¿Por qué? Desgraciadamente es un cáncer que se presenta en edades muy tempranas. Hace 50 años no veíamos eso. De 10 años para acá, el cáncer en páncreas se ha presentado, perdón, de unos 40 años para acá, ya el cáncer se ha presentado muy, muy frecuente en gente joven. ¿Y por qué es de preocuparse? Porque el páncreas no te da síntomas en un cáncer.
La mayoría de las veces cuando encontramos un cáncer de páncreas es porque ya es un cáncer que ya invadió, que ya mandó metástasis o células cancerosas a otra parte del cuerpo, y de eso depende, pues, primero que tengas una cura o no, o el tiempo de vida que tú tengas de supervivencia. Cuando ya se diagnostica, desgraciadamente, la mayoría de las veces es cuando tú te diagnosticas y te queda aproximadamente con todos los tratamientos menos de un año de supervivencia. Entonces, es muy importante cuidar el páncreas, ¿no? Y me dicen, ¿y cómo lo cuido? Bueno, ¿cuál es una de las causas del cáncer? Las causas del cáncer del páncreas es grasas altas en tu dieta, alcohol constante en tu dieta, sí, y tabaquismo constante en tu dieta. Entonces, cuando traes la panza muy abultada y eres flaco, sí, ¿quiere decir que puedes no estar reteniendo muchos líquidos? ¿Ahí qué quiere decir? Que probablemente... Y le metes al trago. Exactamente. Tú tengas un problema de hígado, de vesícula o de páncreas. ¿Sí? Hay que revisar esas partes, ¿no? Sí. Entonces, ese paciente que dice, estoy siempre con una inflamación impresionante, ya... Pero le meto. Y yo sigo tomando alcohol. Entonces, ahí es la responsabilidad de cada uno. Y no son consigo los mismo. mismos organismos, porque hay gente que dice, fulano se la pasa en el chupe y mira... No le pasa nada. Y parece que no le pasa nada. Y parece que no le pasa nada. Pues sí, ese parece es cuestión de genética, pero tarde o temprano, si estamos en eso, en ese constante desorden alimenticio, vamos a padecer. Y si tomas y fumas y no sales a caminar para soltar un poquito de... El riesgo es mayor. Y ya para terminar, encontré un artículo muy importante en Estados Unidos que hablaba sobre el cáncer de páncreas, y ellos decían, encontraron una enzima que se llama MSRA. Esta enzima es una molécula que se produce en el páncreas y es la responsable de eliminar células o proteínas cancerosas en el páncreas. Entonces ellos hicieron un experimento, primero en ratones y luego en células humanas, que qué pasaba si tú disminuías esta enzima. Bueno, lo que vieron es que al disminuir esta enzima, los ratones y en las células humanas se producía proteínas generadoras de cáncer de páncreas. Entonces vieron que esta enzima es una enzima que te regula, ¿sí? De alguna manera que hace bloquea las proteínas que empiezan a producir cáncer en el páncreas. ¿Y cuál fue la conclusión que llegaron? Que esta enzima se puede disminuir mucho en tu cuerpo si tú consumes una cantidad excesiva de alcohol en tiempo constante, una cantidad excesiva de grasa en tiempo constante. Si tú eres de los pacientes que tienes el colesterol y el triglicérido alto y lo tomas como una broma en tu cuerpo, yo siempre traigo el triglicérido alto, no, yo siempre traigo el colesterol alto, y yo soy como... normal, ¿no? O sea, no, o sea, esto a la larga tiene un daño, y uno de los principales daños es el páncreas, y es un órgano que tú casi no escuchas, pero que sí sufre con estos malos hábitos, ¿no? Entonces es caminar, sí, no comer pesado, tanta grasa y demás, cochinita y etcétera. Así es. De vez en cuando, y el chupe. Y el trago, claro, o sea, todo es con medida, ¿no? Tampoco significa que no pruebes lo rico, claro que sí, pero que no sea la base de tu dieta, que sea el fin de semana. No te quedes para siempre en el lado oscuro de la vida. Así es, dale ese balance, ¿no? Dale balance. Así es todo en la vida, ¿no? ¿Dónde te ubicamos, doctor? Muy bien, en mi WhatsApp, José Luis 55 12 70 85 12, ahí estamos para atender. Y bueno, con el escáner trabajamos, pues ahí es uno de los órganos que más estudiamos, ¿no? Y donde vemos que más nos sale esa mala función en forma más preventiva, pero sí hay que hacerle mucho caso a nuestro páncreas, ¿eh? De acuerdo y gracias. A ti, José Luis, buena tarde. Saludos.